Estamos por analizar la representación más antigua que existe de la crucifixión de Cristo. Se encontró cerca del Monte Palatino en Roma, y casi se remonta al año 200 después de Cristo. Pero lo que nos desafía hoy en día es pensar lo extraña e inesperada que fue la crucifixión de Cristo. Lo sorprendente de esta representación es que no ha sido hecha por un cristiano, sino por un pagano que se burlaba de las creencias cristianas en un Dios crucificado. Esta imagen estremecedora parecida a un grafiti representa a Cristo en una cruz con la cabeza de un burro, y debajo de la cruz aparece un cristiano llamado Alexámenos. La inscripción tipo grafiti ridiculiza a este cristiano y dice: Alexámenos adora a su Dios. Esta burla a las creencias cristianas es algo comprensible. Para los romanos, la crucifixión fue el modo más horrible y vergonzoso de morir. El orador romano Cicerón una vez dijo: la palabra cruz debería eliminarse no solo de la persona de un ciudadano romano, sino de sus pensamientos, sus ojos y sus oídos. Así que cuando los antiguos cristianos proclamaron su creencia en el Cristo crucificado, el mensaje del Evangelio les pareció horroroso a muchas personas en la Roma pagana. ¿Por qué los cristianos adoran a un Dios crucificado? ¿Por qué Dios se hizo hombre y murió en la cruz por nuestros pecados? ¿No podría Dios haber salvado a la humanidad de sus pecados de otra forma? Son preguntas que analizaremos a medida que exploramos el misterio de la muerte y resurrección de Cristo. Imagina la escena del Viernes Santo. Jesús fue abandonado por la mayoría de sus discípulos, fue rechazado por las personas a las que vino a salvar y fue sentenciado a la forma de ejecución más horrorosa conocida en el Imperio Romano, la crucifixión. A primera vista, la muerte de Jesús en la cruz parece ser su momento de derrota, una gran tragedia, el final de su misión. Y en sus momentos de agonía, en su sufrimiento en la cruz, él grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué significan estas misteriosas palabras? ¿Su padre lo abandonó completamente en la cruz? Estas palabras le hubieran resultado familiares a un judío del siglo I, porque provienen de las escrituras judías, ya que lo que hace Jesús en realidad es recitar las primeras palabras del Salmo 22, que describe a un hombre honrado que está sufriendo mucho en manos de sus enemigos. Él se siente como si hubiera sido abandonado por Dios. El hombre justo cuenta cómo sus enemigos le perforaban las manos y los pies. Repartieron sus pertenencias entre ellos y su ropa la echaron a la suerte. Se burlaban de él y le decían: ya que él confió en Dios, que venga Dios a salvarlo. Esto es exactamente lo que le sucedió a Jesús el Viernes Santo. El Salmo 22 prefigura proféticamente el sufrimiento de Cristo en la cruz. Pero ese no es el final de la historia. El Salmo también describe cómo el siervo justo de Dios sigue confiando en el Señor. Él confía que el Dios de Israel va a salvarlo y ve que su sufrimiento va a traer el reino de Dios en la tierra. El Salmo alcanza su punto culminante con estas palabras triunfales: Dios mío, desde países lejanos, todas las tribus y naciones se acordarán de ti y vendrán a adorarte, dado que el dominio pertenece al Señor y Él gobierna las naciones. Entonces el grito de Jesús desde la cruz, lejos de ser un grito de desesperación, en realidad es una plegaria de esperanza. Jesús cita el Salmo 22 y al hacerlo muestra su confianza en el Padre, que su crucifixión era parte del plan de Dios de ofrecer su reino y la salvación a todo el mundo. Michael, háblanos de la crucifixión de Jesucristo. ¿Qué revela? Cuando piensas a nivel puramente humano, cuando piensas en un hombre crucificado, es muy extraño
como símbolo de salvación, si lo analizas bien. El equivalente moderno sería como describir a un hombre en la silla eléctrica cuando es electrocutado. Y ese sufrimiento es símbolo de nuestra salvación. Sí. Así que la pregunta es, ¿qué nos revela esto? Bueno, en realidad hay dos cosas, creo. Primero que nada, creo que el Salvador crucificado nos revela a nosotros el verdadero horror y fealdad del pecado en la condición humana. ¿Y por qué es esto? Porque no podemos, hay un hecho ineludible que nosotros hemos ejecutado a nuestro Creador. Y no solo a nuestro Creador, a nuestro Redentor. Me parece que hay algo horroroso y desagradable sobre eso. Por otra parte, también tenemos la revelación de la gran profundidad del amor de Dios por nosotros. Porque, ¿qué tipo de Dios tenemos que descendería y se vaciaría a sí mismo tan completamente en esa humildad y pobreza para expresarnos y pronunciarnos la insondable profundidad de su amor? Tenemos dos caras. Por un lado tenemos la fealdad del pecado y por otro tenemos la gloria y el amor de Dios que Él nos revela. Hablemos sobre esta primera cara, la fealdad del pecado. Cuéntame sobre la condición de la humanidad bajo el pecado. Bueno, tú sabes, al comienzo, cuando Dios nos creó, vivimos en perfecta comunión y amistad con Dios. Y a través del pecado, de la desobediencia y el abuso de nuestra libertad, hemos incorporado a la familia humana y a la condición humana todo tipo de desórdenes que se manifiestan de maneras muy, muy horrorosas a través de la violencia, de la mentira, del robo y del engaño, de la traición y todo tipo de cosas. Entonces, el problema que enfrentamos históricamente es que, a pesar de nuestros mejores esfuerzos por tratar de solucionar ese problema, no somos capaces de hacerlo. Para nosotros es imposible. ¿Y por qué lo es? Porque no podemos darnos a nosotros mismos lo que no tenemos. No tenemos integridad y entonces no podemos concedérnosla. Y aquí es donde creo que la crucifixión de Jesús realmente se torna tan crítica para la comprensión de nuestra fe. Porque lo que reconocemos en eso es que Dios mismo asumió esa responsabilidad de restablecer nuestra integridad. ¿Cómo resuelve el problema del pecado esta idea de Dios que se hace hombre y muere en la cruz por nuestros pecados? Si lo pensamos de este modo, el pecado entró al mundo a través de la desobediencia de Adán y el rechazo de Adán de entregarse completamente a Dios. Por el contrario, tenemos a Jesús, que a través de la obediencia perfecta se entrega por completo por amor al Padre. Entonces, lo que tenemos es un contraste entre la desobediencia de Adán y la obediencia de Cristo. Mucha gente en la actualidad cree que la cruz solo implica que Jesús solo asume un castigo, que Él acepta la ira del Padre, el castigo que debía haber sido impuesto en la humanidad. Pero el Padre actúa contra su Hijo, quien acepta libremente este castigo por nosotros. Pero otros pueden pensar que eso es injusto. Es como si un padre que estaba por castigar a un hijo que hizo algo mal, e imagina ahora que viene otro hijo y le dice, no, papá, castígame a mí. Y el padre solo dice, bueno, tengo que castigar a alguien, así que le pegaré a este hijo inocente. ¿Cómo resuelve eso el problema? Sí, bueno, creo que ese es un claro ejemplo de cómo proyectamos en Dios algo que es una visión puramente humana, por completo, ¿sí? Es demasiado severo en ese sentido. No tenemos una noción suficiente del pecado, no creo. Creo que una mejor forma de analizar esto es pensar que lo que tenemos en la cruz es un sacrificio. Jesús se ofrece a sí mismo por medio del sacrificio. Él se entrega por completo, todo el tiempo hasta el final. Él mismo dice durante su vida, durante su ministerio, que no hay amor más grande que dar la vida por tus amigos. Así que por lo tanto, Él no solo ha expresado ese amor, sino que lo ha manifestado de esta forma profunda y muy sacrificada. Según el entendimiento católico de la cruz, el enfoque no está en el castigo y solo aceptar la ira de Dios. No, lo más importante es la naturaleza transformadora del amor, que el amor cambia las cosas y nos cambia a nosotros. Y este amor que se presenta ante nosotros en la cruz renueva completamente la humanidad.
En Jerusalén, la iglesia del Santo Sepulcro conmemora el lugar donde Jesús murió y fue sepultado. Recuerdo mi primera peregrinación allí, parado entre una multitud de personas que querían acercarse al Calvario. Me imaginé cuántas personas han visitado este sitio. Millones de personas a lo largo de los siglos han venido a este lugar para recordar la muerte de Jesús en la cruz. ¿Pero por qué? ¿Por qué la gente recuerda la muerte de este hombre? Hubo muchos otros judíos en el siglo I que fueron crucificados por los romanos, y varios otros judíos de la época iniciaron movimientos, reunieron seguidores y afirmaron ser líderes de la realeza. Lo más interesante es que cuando estos otros líderes murieron, sus movimientos también. Pero la muerte de Jesús fue distinta. Su muerte no marcó un final, marcó un nuevo comienzo. Cuando él murió, su movimiento no murió. De hecho, creció exponencialmente en medio de una gran oposición y adversidad, y se difundió por todo el mundo. ¿Qué fue tan importante sobre la muerte de Jesús que hizo que millones de personas quisieran seguirlo y llamarlo Señor? Ahora vamos a analizar en detalle la muerte y la resurrección de Jesús, que se encuentran en el centro de la fe cristiana. Primero, ¿por qué Dios envió a su Hijo para que muriera por nuestros pecados? Se preguntarán, ¿Dios no podría habernos perdonado simplemente? Segundo, vamos a analizar la muerte de Jesús en la cruz. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo su muerte afecta nuestra salvación y restablece nuestra relación con Dios? Tercero, ¿qué sucedió después de la muerte de Jesús? En el credo confesamos que Jesús descendió a los infiernos. ¿Qué significa eso? ¿Y cómo es que es parte del plan de salvación de Dios? Cuarto, la resurrección de Jesús. San Pablo dice que la resurrección es tan importante que si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería en vano. Pero ¿cómo podemos estar seguros? ¿Jesús realmente resucitó de entre los muertos? Y por último, veremos que el misterio de la muerte y resurrección de Jesús no es solamente un evento histórico que sucedió hace unos 2000 años, sino una profunda realidad en la que estamos llamados a participar. Jesús realizó nuestra salvación en la cruz y nosotros comprendemos esta salvación a través de 3 puntos principales. Primero, el pecado produjo una brecha entre nosotros y Dios. Y esta brecha fue creada en primer lugar por Adán, la cabeza de la humanidad. Y él causó eso con el primer pecado, cuando le dio a Dios la espalda, cuando desobedeció a Dios. Y nosotros hemos confirmado esta brecha con nuestros propios pecados. Segundo, no podemos superar la brecha que ha sido creada por nuestros propios pecados. Es una brecha infinita. En caso de una relación terrenal, por ejemplo, mi relación con mi cónyuge, si yo hubiera dañado esa relación de alguna forma, hay cosas que yo podría hacer para repararla, porque se trata de una relación terrenal. Pero nuestra relación con Dios es sobrenatural. Realmente hace falta un acto de amor infinito para superar la brecha infinita que ha sido creada por el pecado. Tercero, Dios se hace hombre para resolver este problema del pecado. Jesús es completamente humano y en la cruz, Él ofrece un acto totalmente humano de obediencia y de amor. Pero como Jesús es también completamente divino, este acto humano de amor y obediencia en la cruz tiene un valor infinito. Y puede ser un acto de amor infinito que supera esa división del pecado que nos aleja de Dios. Este acto supera esa división creada por nuestros pecados y nos convierte en una unidad amorosa y obediente con el Padre. A menudo nos preguntamos, ¿por qué Jesús tuvo que morir por nuestros pecados? Si Dios es todo bondad y todo amor, ¿por qué un Dios que es puro amor y bondad exige que alguien muera por los pecados? Bueno, es algo como esto. Nosotros como católicos solemos hacer menos hincapié en que Cristo tenía que morir. Y hacemos más hincapié en que Cristo optó por morir por nuestros pecados. Aquí tengo una analogía. Tengo 2 hijos pequeños. Si alguno de mis hijos rompe una de las ventanas de nuestra casa, es algo malo. Ellos hicieron algo malo, pero entonces yo como padre puedo elegir perdonar eso y mirar para otro lado y decir, no es nada grave. Esa es una posibilidad que tengo, pero ahora hay un problema porque tengo una ventana rota en mi casa. Entonces hay algo que está mal.
Mis hijos son muy pequeños, no tienen dinero para comprar una ventana. Así que yo puedo elegir sacar dinero de mi salario y arreglarla yo mismo para solucionar el problema. Es como lo que Dios está haciendo. Dios es todo amor. Dios es justo. Pero hemos pecado contra Él. Algo está mal. Ahora Él tiene la opción. Puede perdonarnos, mirar para otro lado y olvidarse de eso. Pero Él también es justo, es perfecto, y algo está mal en el universo ahora. Dado que Él es justo y perfecto, ese mal, ese desorden en el universo debe ser corregido. ¿Y cuál es el desorden que hay en el universo? Bueno, es que nosotros no amamos. ¿Y qué hace Dios para arreglar ese desorden? Él desciende, viene, se hace uno de nosotros y nos ama completa y totalmente. Eso es lo que Jesús está haciendo en la cruz. Está derramando su amor hacia nosotros. El sacrificio implica renunciar a algo y ofrecérselo a Dios. Podemos ver ejemplos de sacrificio a lo largo de la historia de la humanidad, pero en el Antiguo Testamento en particular vemos ejemplos de sacrificios de animales que simbolizan arrepentimiento por el pecado, pero más específicamente Dios los introdujo como prefiguraciones de la cruz, que es el sacrificio supremo que hace realidad todo el resto. En el Antiguo Testamento, un excelente ejemplo de sacrificio que ejemplifica esto es la Pascua judía. Muchos ya hemos escuchado de la Pascua. Cuando Israel vivía en Egipto en esclavitud, Dios les dijo que tomaran un cordero, que estuviera libre de manchas, que debían sacrificar a ese cordero y esparcir la sangre por las puertas y serían salvados. Creo que toda esa historia tenía la intención de señalar a Jesucristo, quien según los escritores del Evangelio es nuestro Cordero Pascual, cuya sangre se derrama por nosotros y esa sangre derramada nos libera. En el Credo de los Apóstoles, un versículo dice que Jesús descendió a los infiernos. Cuando decimos infiernos, no significa lo mismo que queremos entender hoy, que Jesús fue al lugar de la condenación. Significa que fue al lugar de los muertos, donde estaban las almas de quienes habían muerto antes de su venida. Él llevó el mensaje de su vida y de salvación a los muertos para brindarles la oportunidad de que lo aceptaran o rechazaran. Y desde este lugar de los muertos, se levantó nuevamente al tercer día. Prácticamente todos reconocen que Jesús murió en la cruz, pero no todos quieren aceptar que resucitó. Como ves, hay muchas personas que actualmente sospechan de esos relatos del Evangelio sobre la resurrección de Jesús en la Pascua. Y ellos dicen, bueno, quizá los apóstoles robaron el cuerpo e inventaron esas historias. Así que analicemos esto por un momento. Primero que nada, los apóstoles. Piensen en lo que ellos hubieran tenido que hacer para robar ese cuerpo e inventar la historia de la resurrección. Había soldados romanos que custodiaban la tumba de Jesús día y noche después de que lo sepultaran en ese lugar. Y habían colocado una piedra enorme como sello para bloquear la entrada de esa tumba. Así que los apóstoles hubieran tenido que enfrentar a los soldados, mover la piedra y robar el cuerpo. Ahora, ¿eso es probable? Vean a los apóstoles apenas 48 horas antes del domingo de Pascua, el Viernes Santo. Ellos eran cobardes. Estos hombres tenían tanto miedo por sus propias vidas que abandonaron a Jesús casi todos ellos. Solo un apóstol se quedó con Jesús en la cruz. El resto huyó como cobardes y se escondió en una habitación después de la crucifixión. Y estaban muy asustados de que los soldados pudieran llegar y se los llevaran. ¿Es este el tipo de hombres que en 48 horas podrían reunir el coraje suficiente como para enfrentar a los soldados romanos, mover esa piedra y robar el cuerpo? Pero la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué ganarían los apóstoles inventando una historia como esta? ¿Saben lo que obtuvieron al ir por ahí proclamando que Cristo había resucitado? Solo burlas, los torturaron, los encerraron en prisión y la mayoría fueron asesinados, martirizados por creer en la resurrección. Y todo lo que tenían que decir era, bueno, yo no creo en Jesús ni en su resurrección, solo inventé esa historia y podrían haber salvado sus vidas. Pero ni uno solo de ellos lo hizo. ¿Quién moriría por una mentira? Algunos pueden decir, bueno, quizás solo fue presión social, pensamiento de grupo como en esos cultos que existen en el mundo ahora, donde hay mucha presión para mantener la misma mentira y hasta dar su vida por eso. Eso no fue lo que pasó con los apóstoles en la iglesia primitiva. Ellos eran hombres diferentes, de lugares distintos, en épocas distintas, que estaban solos y que morían por creer en la resurrección. ¿Quién moriría por una mentira como esa? Lo que yo creo, y lo que la iglesia ha enseñado, y lo que los antiguos apóstoles proclaman, es que ellos fueron testigos del Jesús resucitado. Y ellos fueron y lo proclamaron al mundo. ¿Qué tal si Jesús solo hubiera muerto en la cruz y no hubiera resucitado de entre los muertos? San Pablo dice que nuestra fe en realidad sería en vano. Y la razón de esto es que Jesús murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, pero el propósito de ese perdón es renacer a una nueva vida en Cristo.
La resurrección nos muestra la meta de toda la humanidad, que es el tener un nivel más alto y transformado de existencia y unión con Dios, transformado por la gracia y santidad de que Jesús resucitó de entre los muertos para que pudiéramos resucitar de nuevo y compartir esta nueva y gloriosa vida. Hemos visto cómo el Hijo de Dios se hizo hombre para ofrecer el sacrificio perfecto que nos vuelve a acercar al Padre. Pero el misterio de la muerte y resurrección de Jesús no es solo algo que sucedió hace como 2000 años. Es un misterio que Jesús nos invita a compartir hoy. Jesús no fue a la cruz para que nosotros no tengamos que hacerlo. Él fue a la cruz para mostrarnos el camino y nos convoca a imitarlo. ¿Por qué tenemos que aceptar nuestras propias cruces? Es porque Dios nos hizo para vivir como Cristo. Nos hizo para vivir el amor sacrificial total. De hecho, solo cuando nos ofrendamos nosotros mismos a otros y a Dios, encontraremos nuestra felicidad y realización en la vida. Como ves, cuando no aceptamos la cruz, cuando no nos negamos a nosotros mismos, siempre terminaremos viviendo para nosotros mismos. Terminaremos atrapados en nuestro propio egoísmo, esclavos de nuestro propio orgullo y esclavos de nuestro propio deseo de comodidad, de placer, de alabanza y éxito mundanos. Y cuando vivimos para nosotros, no podemos ofrendarnos a otros. Jesucristo nos invita a tomar una decisión. ¿Viviremos para nosotros mismos o vamos a aceptar la cruz y ofrecernos en sacrificio solo por amor a Dios y a la gente que Dios nos pone en la vida? La cruz y la resurrección de Cristo son los puntos centrales de toda la historia de la humanidad y tienen como fin guiar todo en nuestras vidas. San Pablo habla al respecto en su carta a los Colosenses, donde dice que nosotros podemos compensar lo que falta en el sufrimiento de Cristo. No falta nada de parte de Cristo, pero lo que falta es nuestra propia participación en el sufrimiento de Cristo. Nuestro sufrimiento es una oportunidad de unirnos a nosotros mismos al sacrificio amoroso de Jesús en la cruz. Repasemos algunos de los puntos más importantes que hemos aprendido hasta ahora. Primero, ¿de qué forma la muerte de Jesús en la cruz resolvió el problema de nuestro pecado? Vimos cómo ningún ser humano podría asumir personalmente los pecados de la humanidad y ofrecerse como sacrificio para todos. Pero Jesús, que era completamente humano y completamente divino, pudo hacerlo. Ya que es completamente humano, puede representar a la familia humana y ofrendar su amor en nuestro nombre. Pero ya que es completamente divino, esa ofrenda de amor toma un valor infinito. Y solo Él puede ofrecer el perfecto sacrificio de redención para todos. Segundo, en el credo decimos que Jesús descendió a los infiernos. Esto no se refiere al lugar de la condenación, sino al lugar de los muertos, a donde Jesús fue para abrir las puertas del cielo a los justos que habían muerto antes que Él. Tercero, Jesús resucitó de entre los muertos. Vimos que con su muerte, Jesús nos libera del pecado, pero con su resurrección, Él nos abre el camino a una nueva vida para que podamos convertirnos en hijos e hijas de Dios en el Cristo resucitado. Y por su ascensión al cielo, Jesús nos precede en el reino glorioso de su Padre. Por último, Jesús nos invita a participar en el misterio de su muerte y resurrección, y para hacer esto unimos nuestras vidas, nuestras obras y alegrías y sufrimientos cotidianos con la cruz de Jesucristo. Jonet, hemos analizado el misterio de la muerte y resurrección de Jesús, pero en los evangelios Jesús nos invita a compartir ese misterio de su cruz. Él dice varias veces, tomen su cruz y síganme. ¿Qué quiere decir tomar nuestra cruz y seguir a Jesús? Bueno, creo que es una de las realidades que experimentamos en nuestras vidas. Como tú sabes, vivimos en un mundo dividido y abatido. Los efectos del pecado original están a nuestro alrededor. La pregunta nunca debería ser, ¿voy a sufrir? Eso está garantizado por el simple hecho de que vivimos en un mundo dividido y abatido. La pregunta debería ser, ¿qué voy a hacer cuando yo sufra? La respuesta que damos a esa pregunta es lo que marca la diferencia. Yo sé que has tenido una profunda experiencia de sufrimiento y en la cruz de Cristo. ¿Puedes contarme un poco más al respecto? Sí, yo diría que entendí verdaderamente lo que significaba responder bien a esa pregunta y decir, ¿qué haré cuando sufra? En la mañana del 20 de marzo del 2004, cuando a las 4:45 a.m. 2 policías se presentaron en la puerta de nuestra casa. Venían a decirnos que nuestro hijo, de 25 años, había muerto en un accidente de tránsito más temprano esa mañana.
Y recuerdo que solo les pregunté 2 cosas a los policías en ese momento. La primera pregunta fue, «Oficiales, ¿había alguien en el vehículo con Simon?» «No, señora», me contestó el oficial. «Gracias a Dios», le dije. «Sí, señora», dijo el oficial. La segunda pregunta fue, «Oficiales, ¿hubo algún otro vehículo involucrado?» «No, señora», me respondieron. «Gracias a Dios», dije. «Sí, señora», dijo el oficial. Y en ese momento, cuando me di cuenta que no se había perdido otra vida, corrí a mi habitación y me tiré al piso. Y empecé a aclamar a Dios. Lo interesante fue que en ese momento de tremendo dolor físico y emocional, no derramé lágrimas. Lo único que vino a mí fue un lamento, un quejido interior profundo que expresaba en cierta forma la agonía que padece una persona cuando atraviesa ese momento. Y recuerdo el pasaje de las Escrituras en el que pensé, eso es lo que significa lamentarse. Entendí el significado cuando dice que Raquel llora por sus hijos. Pero, ¿sabes? Recordé la hermosa realidad de nuestra Virgen María. Recordé la hermosa realidad de María cuando ella estuvo con su hijo en la vía dolorosa soportando todo debajo de esa cruz. Hay un pasaje de las Escrituras que siempre han marcado mi vida de fe. Es Efesios 1, 3 y 4. Efesios 3 dice, demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por lo que nos dio cada una de las bendiciones espirituales que nos trajo del cielo. Y pensando en nuestra Virgen María y en ese pasaje de las Escrituras, me atreví a exigirle a Dios que cumpliera su promesa. Le dije, Padre Dios, yo sé que no eres un mentiroso, sé que tu palabra es verdadera y que cuando lo dices nos das todas las bendiciones del cielo. Yo sé que nos das todas las bendiciones del cielo. Y la bendición que quiero en este momento, la bendición que te pido que me des, es la que sostuvo a María debajo de la cruz durante 3 largas horas mientras miraba cómo torturaban a su hijo. Yo pensaba, ¿cómo es que ella soportó tanto? El Evangelio de Juan dice que María estuvo de pie. ¿Qué significa eso? Significa que ella, en cierto modo, entraba en la pasión y también en la agonía de su hijo. Y así, aún a través del regalo del Espíritu Santo, se mantuvo firme en ese momento. Yo sabía que necesitaba eso. Yo quería entrar en la pasión de nuestro Señor Jesucristo a través de esa delegación de sufrimiento. Y quería hacerlo bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo encontraste a Dios respondiendo a tu plegaria en ese momento? Bueno, sabes, me di cuenta de que la virtud teológica de la fe reside en nuestro intelecto. Nosotros asentimos nuestra fe, proclamamos y profesamos lo que creemos, pero se ejercita con la voluntad. Y yo sabía que debía ser capaz de cooperar con esa gracia que Dios me daba, que sostuvo a María debajo de la cruz. Y yo tenía que ejercer eso con la voluntad. Y encontré esa fuerza que provenía de la intercesión de nuestra Virgen María, que provenía de la intercesión de María a través del poder del Espíritu Santo. Y a través de un acto de voluntad me levanté con mucho esfuerzo. Salí de la habitación, volví a la sala de estar y me paré frente a los oficiales. Y les agradecí por haber venido. Y les dije que sabía que esa debía ser la peor parte de su trabajo. Ir a la casa de un padre a decirle que su hijo había muerto. Estuvieron de acuerdo conmigo. Y les prometí a esos oficiales que oraría por ellos. Y aún sigo orando por ellos. Nunca hubiera podido hacer eso. Nunca hubiera podido hacerlo por mi propia fuerza. Lo hice gracias al poder de esa cruz y de lo que viene a través de ella. El poder del Espíritu Santo y un ejemplo de nuestra Virgen María, nuestra Santísima Madre María, quien en ese momento intercedió por mí. ¿Qué consejo le darías a las personas en el mundo que experimentan grandes tragedias en sus vidas u otras formas de sufrimiento y no recurren a Dios? Tratan de resolver sus problemas por su cuenta o tratan de arreglárselas a duras penas o pretenden que esas cosas malas no están sucediendo. ¿Cómo les ayudaría el mensaje del Evangelio a sobrellevar el sufrimiento? Sí, yo diría 2 cosas. Apóyate en la cruz. Y cuando te apoyes en la cruz, encontrarás alegría. ¿Qué significa apoyarse en la cruz? Primero, la cruz estará presente en nuestras vidas desde cosas pequeñas como golpearse un dedo del pie hasta las mayores tragedias que Dios nos puede encomendar. Vamos a sufrir, no lo podemos evitar. No podemos salir corriendo, no podemos escapar. No hay nada que podamos hacer para evitar la cruz cuando nos llega. Pero podemos apoyarnos en esa cruz
Podemos entregarnos a esa cruz y pedirle a nuestro Dios que nos muestre qué estás haciendo en mí como resultado de esa cruz. ¿Qué me estás enseñando? ¿Qué virtud me estás ayudando a practicar en este momento? Podemos preguntarle a los santos del cielo cómo lo hicieron, pedirle al Espíritu Santo que nos vivifique y fortalezca y que nos ayude a tener el valor y perseverancia ante el sufrimiento, sin importar qué. Podemos preguntar, ¿dónde me estás sanando? ¿A través de esta cruz? ¿Necesito aumentar mi fe y mi confianza? ¿Estás tratando de quitarme algo que no hubiera podido salir de no haber sido por esto? Y cuando hacemos eso, encontramos la alegría, encontramos la paz que supera la comprensión y la encontramos cuando sufrimos en unión con la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay un gran fruto espiritual. La imagen de la cruz es impactante, pero si la entendemos correctamente, es una imagen hermosa del tipo de amor que Dios nos invita a compartir. De hecho, el ejemplo de Cristo en la cruz nos muestra que la única forma en que encontraremos la realización en la vida es ofrendándonos por amor. Esa es una de las razones por las cuales Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Jesús nos está invitando a que lo sigamos. Y eso implica tomar una decisión acerca de la forma en que vives. ¿Ofrecerás toda tu vida, todas tus obras, alegrías y sufrimientos como una ofrenda a Dios, en unión con el sacrificio de Cristo en la cruz? En otras palabras, ¿qué camino seguirás en tu vida? ¿El camino del egoísmo o el camino de la cruz?